de la Constitución Política del Estado a efecto de celebrar la sesión de la Diputación Permanente. Damos la bienvenida a la diputada Isela Torres, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI, al diputado Israel Fierro del Partido Encuentro Social. Sean ustedes bienvenidos a esta reunión, a esta sesión permanente. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, pase lista de asistencia. No, ya, eso no. Bien, con su permiso, diputada presidenta. Diputada Diana Karina Velázquez Ramírez. Presente. Diputado Jorge Carlos Soto Prieto. Presente. Diputado Eber Quesada Flores. Diputada Carmen Rocío González Alonso, presente. Diputada María Antonieta Mendoza Mendoza. Presente. Diputada Laura Mónica Marín Franco. Presente. Diputado Pedro Torres Estrada. Diputado Gabriel Ángel García Cantú. Aquí anda. Sí, está en entrevista. Allá afuera. Diputado Héctor Vega Nevares. Informo, presidenta. Pedro, aquí andaba Sí, también. sí, Que se encuentran presentes ahorita 7 de los 9 diputados y los otros 2 están por llegar. Gracias, diputada. Existiendo el quórum legal, se da inicio a la sesión del día 26 de enero del año 2018, instalados en la Sala Morelos del Poder Legislativo, por el que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me voy a permitir poner a consideración de la Asamblea el orden del día. Número 1, lista de presentes. Segundo, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión celebrada el día 19 de enero del año en curso. Tercero, correspondencia, inciso A, recibida, inciso B, enviada. Cuarto, turnos de las iniciativas y demás documentos. Quinto, presentación de las iniciativas de ley, decreto o punto de acuerdo a cargo de, número 1, diputada Laura Mónica Marín Franco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quien presentará 2 iniciativas, una de ellas de urgente resolución. 2, diputada María Antonieta Mendoza Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, la solicitará de urgente resolución. 3, diputada Leticia Ortega Maínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, la solicitará de urgente resolución. Y 4, diputado Israel Fierro Terrazas, representante del Partido Encuentro Social, quien también la solicitará de urgente resolución. Sexto, clausura de la sesión. Si es de aprobarse el orden del día, a favor de emitir su voto levantando la mano. Se aprueba el orden del día con 7 votos a favor. Solicito a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza Mendoza, verifique si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 19 de enero del año en curso, la cual con toda oportunidad fue distribuida a las señoras y señores legisladores y en caso de no haber objeción, se proceda a su votación. Con su permiso, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las diputadas y los diputados en primer término si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 19 de enero del presente año, la cual se hizo de su conocimiento oportunamente. Favor de manifestarlo. Informo a la presidencia que ninguna de los legisladores y las legisladoras han tenido objeción alguna en cuanto al acta. En consecuencia de lo anterior, les pregunto, diputadas y diputados, respecto del contenido del acta de la sesión del día 19 de enero del año en curso, favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. Quienes estén por la afirmativa. Gracias. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Informo a la presidencia que por unanimidad se ha aprobado el contenido del acta en mención. Gracias. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el acta de la sesión del día 19 de enero del 2018 y para continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, verifique si las y los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo no colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y demás documentos recibidos. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los legisladores
si todos han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Favor de expresarlo levantando la mano. Informo a la Presidencia que las y los diputados han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Gracias, diputada secretaria. Le solicito se sirva a otorgarle el trámite respectivo a la correspondencia. Asimismo, esta presidencia ratifica los turnos de los asuntos enlistados. Con gusto, diputada presidenta. Continuando con el siguiente punto del orden del día relativo a la presentación de iniciativas, procederé a conceder el uso de la palabra a las y a los diputados de conformidad al orden del día que fue aprobado en su oportunidad. En primer término, se concede el uso de la palabra a la diputada Laura Mónica Marín Franco, quien presentará dos iniciativas, una de ellas de urgente resolución. Gracias, presidenta. Honorable Congreso del Estado. ¿Sí se escucha? Sí. ¿Sí? Quien suscribe Laura Mónica Marín Franco, diputada de la 65ª legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 68, fracción primera de la Constitución Local, 167, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 76 y 77 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, acudo ante esta representación popular a presentar iniciativa con carácter de decreto para adicionar un título 12º bis denominado Delitos contra la Identidad de las Personas, un capítulo único para dicho título denominado Usurpación de Identidad, y el artículo 206 ter del Código Penal del Estado para tipificar como delito la usurpación de identidad al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. El uso de las tecnologías y medios de comunicación hoy en día están en su auge y me congratulo que así sea, ya que es un derecho que se consagra en nuestra máxima jerarquía constitucional federal. Sin embargo, como es sabido, personas que indudablemente no serán pocas hacen uso de estas herramientas para cometer actos ilícitos. Tal es el caso del robo, suplantación o usurpación de identidad, que se da según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF, cuando una persona obtiene, transfiere, posee o utiliza de manera no autorizada datos personales de alguien más, con la intención de asumir de manera apócrifa su identidad y realizar compras, obtener créditos, documentos o cualquier otro beneficio financiero en detrimento de sus finanzas. Tales conductas tan reprochables e indignantes constantemente los diversos medios de comunicación los dan a conocer, y estoy plenamente convencida que recordarán a aquella joven que murió en el terrible sismo que el pasado 19 de septiembre, donde alguien no se inmutó y aprovechó la oportunidad para sustraer una tarjeta bancaria y hacer uso de ella, para realizar diversas compras en tiendas comerciales. Se podrían citar innumerables ejemplos como este. Perder el patrimonio que por tantos años de esfuerzo se forjó, que es un santiamén, desaparezca, además de ocasionar otros perjuicios que vienen en cascada, como lo es el daño psicológico, emocional de las víctimas de este delito. Compañeros y compañeras legisladores, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF, en la República Mexicana, nos indica que el delito de robo de identidad va en aumento día con día. Según datos del Banco de México, nuestro país ocupa el 8º lugar a nivel mundial. En un 67% de los casos es por robo de identidad, se da por la pérdida de los documentos, un 63% por el robo de carteras o portafolios, 53% por información tomada directamente de una tarjeta bancaria. La comisión en referencia señala que el primer trimestre del 2017 se registraron 19,000 reclamaciones por robo de identidad en bancos, esto es 2,919 casos más que en el mismo periodo del 2016. Mientras que un estudio sobre los hábitos de los usuarios de Internet en México en el 2014 de la Asociación Mexicana de Internet, 9 de cada 10 internautas acceden a redes sociales en donde dejamos datos personales que permiten a los atacantes inferir contraseñas, preguntas de seguridad u otras credenciales de autentificación. 9 de cada 10 personas porta información suficiente para ser víctima de robo de identidad. Según cifras de la CPP, el 86% llevamos en nuestra cartera
nuestra credencial para votar, un 49% la credencial de débito, un 30% la licencia de conducir, un 27% las tarjetas departamentales y un 17% las tarjetas de crédito. Ante esta problemática, la mayoría de las legislaturas de los estados, como lo es Baja California, Colima, la Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, se vieron en la imperiosa necesidad de legislar al respecto, porque ante todo se debe establecer un marco jurídico ad hoc que proteja el derecho de la identidad de la persona, tal y como se consagra en el párrafo 8º del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mientras que en el numeral 16, segundo párrafo, señala que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, sin embargo, en nuestra legislación punitiva adolece del delito de robo, usurpación de identidad. Si bien es cierto que existen algunas disposiciones en el capítulo 4 del 22º, intitulado Del uso y acceso ilícito a los sistemas y equipos informáticos y de comunicación, que contiene los artículos 327 bis y 327 quinques, pero considero indispensable tipificar la usurpación de identidad como tal, así como establecerlo como un delito autónomo. Así pues, la de la voz pretende adicionar un título 12º bis para denominarlo de la usurpación de identidad, que contenga un solo capítulo y artículo para incorporar el delito y agravar la pena cuando se trate de servidores públicos, porque resulta vergonzoso que aquellos o aquellas que deberían conducirse con respeto ante las leyes se hagan los que más trajean este tipo de situaciones. En mérito de lo anterior, fundado y motivado, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con carácter de proyecto. Decreto. Artículo 1. Único. Se adiciona un título 12º bis denominado Delitos contra la identidad de las personas, un capítulo único para dicho título denominado Usurpación de identidad, y el artículo 206 ter del Código Penal del Estado para quedar como sigue. Título 12º bis, capítulo único, Delitos contra la identidad de las personas, usurpación de identidad. Artículo 206 ter. Comete el delito de usurpación de identidad quien por sí o por interpósita persona, usando cualquier medio ilícito o ilícito, se apodere, apropie, transfiera, utilice o disponga de datos personales sin autorización de su titular, o bien suplante la identidad de una persona con la finalidad de cometer un ilícito o favorecer su comisión. Se impondrá una pena de 2 a 8 años de prisión y de 400 a 600 unidades de medida y actualización, y en su caso, la reparación del daño que se hubiere causado. A quien cometa el delito de usurpación de identidad, las penas previstas en el párrafo anterior se aumentarán hasta en una mitad cuando el ilícito sea cometido por un servidor público que, aprovechándose de sus funciones, tenga acceso a bases de datos o por quien se valga de su profesión para ello. Transitorios. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Artículo 2. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto, y económico aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta del decreto en los términos que deba publicarse. Diputada Laura Mónica Marín Franco. Es cuanto, Presidenta. Continúe, diputada, con su siguiente iniciativa. Ocupación, ¿no? Porque puede ser licenciado, pero estar, por ejemplo, en el Telcel, que tienen datos personales y utilizarlos. O sea, que sea de acuerdo a su voluntad, que utilice, pues. Pues ya la comisión lo discutió. La suscrita Laura Mónica Marín Franco, diputada de la 65ª Legislatura del Estado, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en uso de las facultades que me confiere el arábigo 68, fracción primera de la Constitución del Estado, así como del diverso 169, 170, 71 y 174, fracción primera, 175 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, acudo ante esta honorable representación popular a fin de presentar iniciativa con carácter de punto de acuerdo de urgente resolución, con la intencionalidad de exhortar respetuosamente al licenciado Mario Alberto Di Constanzo Armenta, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, CONDICEF, lo anterior al tenor de lo siguiente.
Diputada Presidenta, con fundamento en el artículo 75, fracción decimosegundo, solicito la dispensa parcial de la presente iniciativa y realizar una breve exposición del fondo de la pretensión sin perjuicio de que quede insertada íntegramente. Con gusto, diputada. Gracias, Presidenta. Precisamente este exhorto, compañeras y compañeros, tiene relación directa con la exposición de motivos que hace un instante vertí para la tipificación del delito de usurpación de identidad. En ese mismo tenor me permito invitarlos a que exhortemos a la Conducef a efecto que en el ámbito de su competencia realicen acciones tendientes a garantizar la seguridad de los usuarios de tarjetas de débito y crédito, solicitando a todas aquellas empresas que reciben este tipo de pagos, verifiquen y obliguen al usuario a presentar identificación oficial para efectuar la compra respectiva, además de solicitarle la firma obligatoria del plástico correspondiente. Por lo que con fundamento en lo que disponen los numerales 68, fracción primera de la Constitución del Estado, 167, fracción primera, 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 75, 76 y 77 del Reglamento Interior de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, someto a consideración de esta representación popular el proyecto de urgente resolución con carácter de acuerdo. Primero, la 65ª Legislatura del Estado exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, CONDUCEF, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones realice las acciones que considere pertinentes a efecto de que exija como requisito para la aceptación de pago con tarjeta bancaria que el cliente exhiba identificación oficial con el objeto de proteger los derechos y patrimonios de las y los tarjeta o cuentavientes. Segundo, remítase copia del presente acuerdo a la autoridad antes mencionada para su conocimiento y efectos conducentes. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada. Solicito a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, proceda de conformidad con lo señalado en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informe a esta presidencia el resultado de la votación. Con su permiso, diputada Presidenta, pregunto a las y los diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por la diputada Laura Mónica Marín Franco en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución, de conformidad con lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. Quienes estén por la afirmativa. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado 9 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones respecto a que el asunto en cuestión se considera que tiene el carácter de urgente. Solicito nuevamente a la secretaria Carmen Rocío González Alonso se sirva a someter a consideración de la Diputación Permanente la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponda. Ahora bien, pregunto, si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada, favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Informo a la presidencia que se han manifestado 9 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones de los 9 diputados presentes. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos. Le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore la minuta correspondiente y la envíe a las instancias competentes. A continuación se concede la palabra a la diputada María Antonieta Mendoza. Gracias, diputada Presidenta. Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado, presente. Los suscritos en nuestro carácter de diputados de la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 57 y 58 de la Constitución Política del Estado y los artículos 169 y 170 de la Ley Orgánica que nos rige, nos permitimos proponer a esta soberanía la presente iniciativa con carácter de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo Estatal para que a través de la Secretaría General de Gobierno realice las acciones correspondientes para cumplir los compromisos adquiridos institucionalmente por las autoridades de la Secretaría de Educación y Deporte que aún permanecen sin ser resueltos,
con los trabajadores de la educación organizados en la agrupación Maestros en Movimiento de Ciudad Juárez, Chihuahua, afectando la calidad de la actuación de los servidores públicos responsables de solucionar la problemática educativa. Lo anterior en base a la siguiente exposición de motivos. Con fecha 7 de abril del 2016, la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, mediante el acuerdo 809 del 2016, aprobó solicitar respetuosamente tanto al secretario general de Gobierno como al de entonces Educación, Cultura y Deporte del Gobierno del Estado que resolvieran con la mayor celeridad posible la problemática que han presentado durante varios años el grupo de trabajadores de la educación de la zona norte del Estado, agrupados en la asociación Maestros en Movimiento. Al acudir la administración anterior, dicho acuerdo permaneció sin la debida atención mediante la problemática laboral de los afectados. Ante el cambio de administración estatal, las y los maestros interesados en resolver su problemática tuvieron los acercamientos respectivos con las autoridades educativas que actualmente atienden la responsabilidad del ramo en busca de la atención a cada uno de los casos que aún permanecen sin solución, razón por la cual se realizaron diversas reuniones que quedaron debidamente minutadas, estableciendo los compromisos respectivos para darles las respuestas adecuadas a los afectados. No obstante lo anterior, siendo el día 17 de octubre del 2016 la primera de las reuniones realizadas entre las autoridades y los trabajadores y existiendo una minuta posterior del mes de febrero del 2017 signada por autoridades como el secretario de Gobierno en la zona norte, el señor Ramón Galindo, y el licenciado Fernando Robles, coordinador del jurídico de la Secretaría de Educación y Deporte, como representante del titular de dicha dependencia. También estuvo el licenciado José Alfredo Chávez Ruiz, coordinador estatal en aquel entonces del Servicio Profesional Docente, y la licenciada Judith Marcela Soto Moreno, subsecretaria de Educación y Deporte de la zona norte, de la cual derivaron compromisos muy específicos por parte de las autoridades para beneficio de las y los trabajadores. A la fecha, aún prevalecen 3 casos sin resolver, motivando a los afectados a buscar el apoyo y la gestión en la oficina de la suscrita, con el propósito de que el Honorable Congreso del Estado haga un llamado a la Secretaría de Educación y Deporte para concluir el proceso relacionado con los casos que se señalan en la presente iniciativa. Los casos aludidos, respecto a los cuales en el grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza consideramos muy importante el cumplimiento de los compromisos contraídos por parte de la Secretaría de Educación y Deporte para destacar la calidad del servicio público, son el de la basificación de la plaza laboral de 2 docentes y el pago de salarios devengados de 3 trabajadores, siendo incluidas entre ellos 2 de los anteriores, respecto a las cuales existen avances que se han obstaculizado por razones burocráticas, afectando seriamente los derechos de los trabajadores de la educación. En virtud de la tardanza para que estos asuntos se resuelvan, es que hacemos un respetuoso exhorto a la Secretaría General de Gobierno del Estado para que intervenga ante la Secretaría de Educación y Deporte a fin de dar solución a la mayor brevedad posible a los casos presentados por la agrupación Maestros en Movimiento, los cuales resulta de la afectación laboral y profesional de las y los profesores Betsabe Cortés Peña, Marta Patricia Chávez Esparza y Aldo Noé Martínez Ibárbol, situación que no favorece en absoluto el desempeño de los funcionarios responsables en materia educativa en lo concerniente a la responsabilidad como servidores públicos. Han asumido previamente con citados trabajadores. Por lo anteriormente expuesto y fundado, presentamos ante esta 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua la siguiente iniciativa con carácter de acuerdo. Único, la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Estatal para que a través de la Secretaría General de Gobierno intervenga ante la Secretaría de Educación y Deporte para que se proceda a dar solución a la mayor brevedad posible a la problemática de los trabajadores de la educación reunidos en la agrupación Maestros en Movimiento de Ciudad Juárez, Chihuahua, a fin de dar cumplimiento a los diversos compromisos adquiridos por servidores públicos, representantes de la autoridad educativa estatal, con los trabajadores señalados, transitorios
único, con fundamento en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua y considerando la necesidad de atender de manera inmediata la situación de los interesados afectando en su salario devengado, prestaciones, seguridad laboral y social, solicito a esta presidencia se someta a la decisión de la Diputación Permanente el presente asunto para que sea votado en calidad de urgente resolución y remitido a la mayor brevedad a las instancias competentes. Económico, aprobado que sea, remítase copia del acuerdo a las instancias competentes para los efectos que haya lugar. Dado en la Sala Morelos del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, los días 26 del mes de enero del año 2018. Por el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, diputado René Frías Bencomo, diputada Marta Rey Pérez, la de la voz María Antonieta Mendoza Mendoza. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Solicito a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, proceda de conformidad con lo señalado en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución e informe esta presidencia el resultado de la votación. Con su permiso, diputada presidenta, pregunto a las y los diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por la diputada María Antonieta Mendoza Mendoza en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución de conformidad a lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Favor de expresarlo levantando su mano. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Informo a la presidencia que se han manifestado 9 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones respecto a que este asunto en cuestión se considera que tiene el carácter de urgente. Solicito nuevamente a la primera diputada Carmen Rocío González Alonso se sirva a someter a consideración de la Diputación Permanente la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponda. Ahora bien, pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada, a favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Informo a la presidencia que se han manifestado 9 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones respecto al contenido de la iniciativa presentada. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos y le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore la minuta correspondiente y la envíe a las instancias competentes. A continuación, tiene el uso de la palabra el diputado Pedro Torres, del Grupo Parlamentario de Morena, quien la solicitará de urgente resolución. Muchas gracias, presidenta. Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado presente. Los suscritos en nuestro carácter de diputados de la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena con fundamento en lo dispuesto por el artículo 57 de la Constitución Política del Estado, así como los artículos 169 y 174, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudimos a esta soberanía a presentar iniciativa con carácter de acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que actualice la página web trámites.chihuahua.gov.mx, /Secretaría-de Trabajo y Previsión Social, a través de la incorporación de herramientas de cálculo que faciliten al trabajador o trabajadora chihuahuense la tarea de determinar de manera certera y gratuita las distintas prestaciones, montos y derechos que le corresponden de acuerdo a la ley vigente en la materia. Lo anterior con sustento de la siguiente exposición de motivos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 6º, determina que el derecho a la información será garantizado por el Estado. Adicionalmente, argumenta que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas con toda índole por cualquier medio de expresión. Finalmente, la Constitución concede que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación. En tanto, al derecho y mecanismo de acceso a la información pública, el artículo 6º menciona en su apartado A, fracciones tercera y cuarta,
que toda persona obtendrá acceso a la información pública sin necesidad de acreditar interés alguno y que todo mecanismo de acceso se sustanciará ante los organismos autónomos especializados correspondientes. En tanto los derechos de las y los trabajadores, la Ley Federal del Trabajo establece como condiciones generales de trabajo el derecho a tener un contrato, sea este individual, artículo 20, colectivo, artículo 386, o contrato ley, artículo 404, el contar con jornadas de trabajo determinadas, artículos 58 al 68, el recibir aguinaldo, artículo 87, el contar con un salario por las actividades desempeñadas dentro de un trabajo, artículo 82, el contar con vacaciones y una prima vacacional, artículo 76, el tener días de descanso después de un cierto número de días laborando, artículos 69, 71, 73 y 75, el obtener un finiquito después de la finalización voluntaria de la relación laboral, artículos 47, 48, 76, 79, 80, 87 y 162. El beneficio de ser parte de las utilidades de la empresa en la que se elabora, artículos 117 al 131. El generar antigüedad y oportunidades de ascenso dentro del empleo, artículos 158 y 159. El gozar del apoyo del patrón si el trabajador desea continuar sus estudios y su apoyo en el estudio de sus hijos, artículo 132. Y la capacidad de acceder a crédito para el consumo, artículo 103 bis. En México y nuestro estado no es la excepción. Existe un carente reconocimiento de los derechos laborales que corresponden a todo trabajador. Con frecuencia, dicha falta de conocimiento lleva a la violación sistemática de los mismos, privando a quienes los poseen de los beneficios obtenidos en grandes triunfos históricos. Al igual que los derechos humanos, los derechos laborales fueron creados con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades y beneficios entre trabajadores, procurando universalizar una realidad favorable y digna en cada empleo e industria. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado debe fortalecer la política laboral en Chihuahua a través de acciones dirigidas a lograr que las y los chihuahuenses tengan acceso a empleos formales y de calidad, con prestaciones y derechos plenos. Entre estas acciones, frecuentemente reducidas a la aplicación de la ley vigente en materia de regulación, habría de incorporarse una mayor promoción de los derechos que gozan los trabajadores. Ello evitaría en buena medida las disputas creadas por el desconocimiento de la ley, otorgando mayor certeza a ambas partes de la relación laboral. Las desventajas que llegan a existir en el trabajo no se reducen a los abusos más evidentes que pueden ser cometidos contra quienes los desempeñan. La ignorancia que un trabajador tiene con respecto de sus derechos puede generar y perpetuar relaciones asimétricas entre él y su empleador. Al carecer de información completa y oportuna, el trabajador cede involuntariamente el ejercicio de sus derechos al patrón, quien, si bien obligado legalmente, en ocasiones comete faltas a los mismos de forma sabida o inconsciente. Aduciendo lo anterior, proponemos que se exhorte a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a actualizar su portal de Internet a través de la incorporación de herramientas de cálculo que permitan al trabajador o trabajadora determinar las distintas prestaciones y derechos que le corresponden. Es necesario que un sitio actualizado no solo dé información con respecto a los derechos esbozados, sino que permita al trabajador o trabajadora que lo use una verdadera herramienta con la cual poder corroborar que estos sean respetados y hechos válidos en su propio empleo. Fundamentando esta propuesta, es posible corroborar la existencia de sitios que ofrecen herramientas similares en otros países, con experiencias equiparables tanto en países europeos como latinoamericanos. La amplia variedad de propuestas puede constatarse en los diversos mecanismos e información ofertada en estos sitios, algunos como lo son el caso del Reino Unido, Estados Unidos y Chile. Ofrecen herramientas como una calculadora de salario mínimo y un desglose detallado de los procedimientos necesarios para hacer válido algún derecho o prestación en particular. Otros, como lo es el caso de Colombia, presentan una herramienta de cálculo no solo para determinar el salario, sino también para generar estimaciones de montos de liquidación o las provisiones mensuales que debe otorgar cada empleador. Resulta urgente facilitar a las y los trabajadores chihuahuenses de herramientas que les otorguen el conocimiento que requieran en caso de que tengan un conflicto laboral sin la necesidad de erogar el gasto, a veces excesivo, que representa al contratar un abogado laboral para la cuantificación del monto de su liquidación y evitar así cualquier abuso o engaño del que pudieran ser objeto. Por lo anteriormente expuesto y fundamentado en el artículo 174, fracción primera, sometemos ante esta representación popular el siguiente proyecto de acuerdo. Artículo único. La 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
para que actualice la página web http://trámites.chihuahua.gov.mx/d-trabajo-y-previsión-social a través de la incorporación de herramientas de cálculo que faciliten al trabajador o trabajadora chihuahuense la tarea de determinar de manera certera y gratuita las distintas prestaciones, montos y derechos que le corresponden de acuerdo a la ley vigente en la materia. Transitorios, económico. Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría a efecto de que elabore la minuta de acuerdo en los términos correspondientes. Dado en la Sala Morelos del Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 26 días del mes de enero del año 2018. Atentamente, diputada Leticia Ortega Maínez, y el de la voz, diputado Pedro Torres Estrada. Gracias, diputado. Solicito a la segunda secretaria, diputada Laura Mónica Marín Franco, proceda de conformidad con lo señalado en el artículo 164 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informe a esta presidencia el resultado de la votación. Con su permiso, Presidenta. Pregunto a las y señores diputados, ¿se están de acuerdo con la solicitud formulada por el diputado Pedro Torres en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución de conformidad a lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo? Favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. ¿Quienes estén por la afirmativa? ¿Quienes estén por la negativa? ¿Quienes se abstengan? Le informo, Presidenta, que ha sido el voto favorable en unanimidad. Solicito nuevamente a la secretaria diputada Laura Mónica Marín Franco se sirva a someter a consideración de la Diputación Permanente la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponda. Ahora bien, pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada. Favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. Quienes estén por la afirmativa. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado nuevamente en unanimidad en sentido positivo. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos y le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore la minuta correspondiente y la envíe a las instancias competentes. Finalmente, tiene el uso de la voz el diputado Israel Fierro del Partido Encuentro Social, quien la solicitará de urgente resolución. Muchas gracias, Presidenta. Con su venia, Diputación Permanente del H. Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, presente. El suscrito Israel Fierro Terrazas, en mi carácter de diputado de la 65ª Legislatura del Estado de Chihuahua e integrante del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo previsto por los artículos 57, 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 167, fracción primera, y 174, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como en los artículos 75 y 76 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, comparezco ante este honorable Congreso del Estado de Chihuahua a través de la Diputación Permanente a presentar iniciativa de punto de acuerdo de pronta resolución con la finalidad de que esta Diputación Permanente instruya a la Comisión Legislativa de Justicia a efecto de que dictamine de manera urgente la iniciativa presentada por el diputado Miguel Francisco Latorre Sáenz en fecha 19 de enero del presente año 2018, a efecto de exhortar al Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación para que reconsidere las modificaciones realizadas por al formato único de actas de nacimiento y, asimismo, se envíe el exhorto a las demás legislaturas de los estados para que se sumen a dicho exhorto. Lo anterior al tenor de lo siguiente. Como esa exposición de motivos, como es sabido por todos los diputados y más los integrantes de esta honorable Diputación Permanente, en fecha 19 de enero del presente año, el diputado Miguel Francisco Latorre Sáenz presentó una iniciativa a efecto de exhortar al Poder Federal a través de la Secretaría de Gobernación para que reconsidere las modificaciones realizadas al formato único de actas de nacimiento, y la cual fue turnada a la Comisión de Justicia en fecha 25 de enero del presente año para su análisis y en su caso dictamen, en la cual expuso de manera breve y concisa los motivos de su iniciativa y a la cual un servidor se sumó.
por considerar acertada su petición, ya que incluso en fecha 2 de marzo del año 2017 se aprobó por este honorable Congreso la iniciativa presentada por el suscrito Israel Fierro Terrazas, un servidor, y la cual fue aprobada por unanimidad, donde se exhorta al titular del Ejecutivo Estatal para que a través de la Secretaría General de Gobierno gire instrucciones al Registro Civil a fin de que en el nuevo formato de las actas de nacimiento no se omitan los vocablos padre, madre y abuelos del registrado. Ello por atentar literalmente contra la identidad del individuo, ya que se sostiene por el de la voz que además dicho acuerdo de coordinación y colaboración para implementar la consulta e impresión de actas de registro del Estado Civil de las personas en línea, entre la Secretaría de Gobernación y el Gobierno del Estado de Chihuahua, no obliga a quitar dichas figuras jurídicas del formato del acta y, por el contrario, el omitirlas genera un problema no solo social, sino jurídico para los gobernados. Ahora bien, mi petición de iniciativa con carácter de punto de acuerdo y de pronta resolución para que se instruya a la Comisión de Justicia para que se dictamine de manera urgente, obedece a que el clamor social así lo ha exigido varios líderes de asociaciones civiles del Estado de Chihuahua, tales como son el Frente Nacional por la Familia, CENITRAD AC, Casa Hogar Adonai AC, Centro de Ayuda para la Mujer, Misión por el Amor en todo el mundo, Conciencia Social AC, Cruzada por la Familia AC, De la Calle a la Vida AC, Centro de Integración Femenil, Cuidado Infantil Preventivo, Alianza Todos por la Familia, Jóvenes por la Vida, Amar es, Mujeres con Valor, entre otras muchas organizaciones y personas afines a la defensa de la familia, me han manifestado la importancia de que se dictamine de manera urgente la iniciativa para exhortar al Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación, para que reconsidere las modificaciones realizadas al formato único de actas de nacimiento por la trascendencia social no solo en el ámbito local, sino también nacional. Ahora bien, en atención que el formato único de las actas de nacimiento a que hace referencia el acuerdo involucra no solo intereses de la población del Estado de Chihuahua, sino de toda la República Mexicana, y que según lo señala el artículo 121, fracción cuarta de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala textualmente que los actos del Estado Civil ajustados a las leyes de una entidad federativa tendrán validez en las otras. Ante tal situación, los registros de Chihuahua tienen plena validez en los demás estados y viceversa, y por lo tanto, se busca homologar los datos registrados, y lo prudente es también incentivar a los honorables congresos locales de las diferentes entidades federativas para su conocimiento y, en su caso, adhesión al exhorto ya referido. En atención a que la iniciativa que contiene el referido exhorto ya se turnó a la Comisión de Justicia, es que solicito a ustedes, compañeras y compañeros diputados, legisladores, que de conformidad, como lo señala el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se unan en la aprobación urgente del presente punto de acuerdo para que se emita la resolución respectiva en este momento y se apruebe la actual iniciativa. Con fundamento en lo expuesto y en atención a lo preceptuado por los ordinales 57, 68, primera de la Constitución Política del Estado, 167, fracción primera, y 174, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como en los artículos 75 y 76 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, someto a la consideración de esta honorable Diputación Permanente el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, se instruye a la Comisión Legislativa de Justicia a efecto de que se dictamine de manera urgente la iniciativa presentada por el diputado Miguel Francisco Latorre Sáenz en fecha 19 de enero del presente año 2018, a efecto de exhortar al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, para que reconsidere las modificaciones realizadas al formato único de actas de nacimiento. Segundo, remítase copia autorizada de la iniciativa presentada por el diputado Miguel Francisco Latorre Sáenz en fecha 19 de enero del presente año 2018, a efecto de exhortar al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación,
para que reconsidere las modificaciones realizadas al formato único de actas de nacimiento, conjuntamente con la iniciativa que presenta hoy el diputado Israel Fierro Terrazas a los honorables congresos locales de las diferentes entidades federativas para su conocimiento y, en su caso, adhesión a la misma. Económico. Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de acuerdo en los términos correspondientes. Dado en la Sala Morelos del Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, los 26 días del mes de enero del año 2018, atentamente un servidor, diputado Israel Fierro Terrazas. Gracias, diputado. Sí, adelante, la diputada Laura Mónica Marín Franco tiene el uso de la palabra. Nada más hacer la aclaración que esta iniciativa que fue presentada por el diputado Miguel Latorre apenas el día de hoy fue turnada a la Comisión de Justicia. Entonces, por tal motivo es que obviamente no se había trabajado porque no la tenemos en nuestra comisión. Nosotros también consideramos que es un tema de suma importancia y que sí requiere que se realice de una manera pronta y de esa forma vamos a trabajar en la Comisión de Justicia. Solamente quería aclarar que apenas el día de hoy fue turnada. Sí, diputada, gracias. Igual un servidor sabía que por su contenido iba a turnarse a la Comisión de Justicia, por supuesto. Gracias. Gracias, diputada. Solicito a la primera secretaria diputada Carmen Rocío González Alonso proceda de conformidad con lo señalado en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informe esta presidencia el resultado de la votación. Con su permiso, diputada presidenta, pregunto a las y los diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por el diputado Israel Fierro, en el sentido de que la propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución de conformidad a lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de expresar su voto levantando la mano. Quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado 8 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones respecto del asunto en cuestión. Solicito nuevamente a la primera secretaria diputada Carmen Rocío González Alonso se sirva a someter a consideración de la Diputación Permanente la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponda. Ahora bien, pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada, a favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. Quienes estén por la afirmativa. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Informa a la presidencia que se han manifestado 8 votos a favor, 8 en contra, 0 en contra y 0 abstenciones respecto al contenido de la iniciativa presentada. Es que Jorge me dice. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos y le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore la minuta correspondiente y la envíe a las instancias competentes. Esta presidencia recibe las iniciativas antes leídas y se les dará el trámite que corresponda. Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, se cita para la próxima que se celebrará el día miércoles 31 de enero del año en curso a las 11 horas en la Sala Morelos de este edificio legislativo a efecto de realizar la sesión en la que se clausurarán los trabajos de la primera Diputación Permanente correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, siendo las 12 horas del día 26 de enero del año 2018 se levanta la sesión. Muchas gracias, señoras y señores legisladores. Buenas tardes.